Muy buenas noches. Estamos acá esta noche porque vamos a conversar sobre cómo está incidiendo el coronavirus en la política del mundo. Porque hay algo que es indiscutible y es que a partir de ahora estamos en presencia de un nuevo orden internacional. El orden que hasta diciembre del año existía ya no va a ser el mismo, va a ser diferente. Los actores políticos o los protagonistas políticos quizás seguirán siendo los mismos, pero su posición en el tablero del ajedrez de la política internacional será diferente. Entonces, para poder comprender cómo ha incidido esta enfermedad, este virus, en la política global del mundo, primero tenemos que preguntarnos algo, y es dónde se inició el coronavirus y cómo se inició. Y cuando digo dónde se inició, sabemos que en China, pero ¿en qué lugar? En verdad se inició en China, en Wuhan, o fue en otro lugar. Ahora, si fue en Wuhan, fue un laboratorio de guerra biológica o se hizo de forma natural. Entonces, está la opción que fue de manera natural, donde, bueno, ya de eso se ha conversado, un murciélago lo transmitió a los seres humanos a través de alguna mutación, pero si fue hecho en un laboratorio, ¿qué ocurrió? Un accidente en el laboratorio o fue intencional. Y si fue intencional, entonces tenemos que analizar qué laboratorio realmente. Unos dicen, yo no puedo asegurar nada porque todo esto ha sido hipótesis conspirativa. No hay nada realmente claro sobre esto. Y cuando me refiero a que no hay nada claro, porque pues, nadie abiertamente puede asegurar de que sí, que se hizo en un laboratorio de guerra biológica y fue colocado allí. Pero queda la duda. ¿Por qué? Porque la característica del virus y el comportamiento del virus en todo el mundo te deja decir que deja ciertas dudas. Y uno comienza a pensar, bueno, realmente parece que fue en un laboratorio de guerra biológica donde se fue hecho con características muy precisas y con órdenes muy precisas. Pero bueno, en función de esto nosotros comenzamos a exponer algunas ideas. Y entre esas ideas podemos, tenemos que tratar para ver cómo va a cambiar esto, el contexto de la política mundial. Primero, tenemos que preguntarnos, no qué país sale más favorecido, porque todos de alguna manera van a sufrir y todos están sufriendo y han sufrido los embates del virus, sino cuál es el país que menos consecuencias ha tenido en su estructura económica y social del país. Entonces, no es quién sale más favorecido, sino qué país es el menos favorecido, el menos desfavorecido. En ese sentido, tenemos que hablar de los principales actores del mundo. ¿Cuáles son los principales actores de la política del mundo? Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, los países europeos, eh, son los principales protagonistas. Otros actores, algunos países del Asia Medio, o sea, los países del Golfo Pérsico, algunos países árabes, misma Turquía, los países del sureste asiático, Japón, Corea, las dos Coreas, el norte y el sur. Pero vamos a enfocarnos principalmente en estos grandes países. ¿Por qué? Porque es que las consecuencias del coronavirus, primero hay una consecuencia, por supuesto, en la salud. Yo de eso no voy a hablar mucho porque no soy médico, ¿no? Pero sí las consecuencias económicas. En un video que grabé hace un mes y medio, algo así, hacía un comentario. Los especialistas en macroeconomía decían que la economía china se iba a desacelerar en un 0,5%. Yo decía, no, o sea, no puede ser, o sea, por lo mínimo se va a desacelerar en más de 1% sobre sus objetivos de crecimiento del PIB para el año 2020. Y de hecho ahora sí es así, ahora se habla incluso que en el mundo general, o sea, a nivel del mundo, por lo mínimo, la desaceleración, la economía se va a desacelerar aproximadamente en más del 2%. A nivel mundial se habla que la crisis va a ser peor que la crisis de los años 2008, porque
Cuando los países se someten a esta cuarentena obligatoria, paraliza su economía. Incluso China, que ya, entre comillas, ha superado los casos, aunque hoy estamos hablando, hoy es 29, 30 de marzo, estamos hablando de que todavía hay 30 nuevos casos, ya han reducido a menos de 2.500 contagiados. Sin embargo, van 30 casos nuevos, que ellos llaman casos importados. Entonces, la economía china va a tardar todavía en adaptarse a la nueva circunstancia, porque incluso sus mercancías no van a poder estar llegando a los puertos normalmente, porque la mayoría de los puertos van a estar cerrados, los aeropuertos van a estar cerrados. Por ahí surgió una hipótesis sobre que China pues creó este virus, lo colocó para generar ciertas consecuencias, que bajaron las bolsas, como bajaron en todo el mundo, pero específicamente las bolsas de China bajaron, y al bajar las bolsas de China, ellos pudieron comprar las acciones de las empresas de los occidentales, las empresas europeas, empresas estadounidenses, a precios muy, muy bajos. Yo no lo creo, o sea, eso simplemente puede haber sido un objetivo táctico en caso que China esté detrás de todo esto, simplemente un objetivo táctico, porque su objetivo estratégico debe ir más allá. No tiene sentido de que haga eso simplemente para apoderarse de las empresas y luego qué. Porque yo le voy a decir algo, si este virus realmente fue creado en un laboratorio, ya la mayoría de las agencias de inteligencia del mundo, llámese CIA, Mossad, MI5, o sea, cualquiera de las agencias del mundo ya saben dónde fue. Entonces, si ellos no van a arriesgarse a que sean descubiertos y después el mundo le cierra las puertas de su mercado, ¿por qué? Porque China no tiene capacidad de consumo interno para mantener tasas de crecimiento del PIB sobre 5%. Entonces, si China hace esto, pero no hay quien le compre los productos, no, o sea, igual la economía china se vino al piso, porque ellos no tienen la capacidad de consumir lo que produce. Es obligatorio que ellos puedan exportar. De allí la necesidad de coexistencia con otros países, como Estados Unidos. O sea, eso es verdad. Ahora, salvo que se esté apostando ya a una hecatombe mundial, que se esté apostando a destruir todo el aparato económico del mundo a través de este virus, y ellos tengan planeado otra cosa. Pero hasta los momentos lo que tenemos es eso que tenemos allí. Igual los chinos también están perjudicados en esto. Igual está siendo perjudicado en Estados Unidos. Pero más allá de especular sobre cómo fue creado el virus, quién lo colocó, quién no lo colocó, partamos del supuesto que fue algo sencillamente algo natural. Pasó del murciélago, pasó a los humanos y listo. Desde esa perspectiva que tenemos, desde esa perspectiva entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias estamos viendo que la mayoría de los países, todos los países, pero los países protagonistas de la política internacional en el mundo están sufriendo. Lo sufrió China y lo sigue sufriendo, porque repito, China tiene que vender sus productos, si no deja de crecer. Si no vende los productos, deja de crecer. Pero también tenemos Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Su economía se está paralizando. Estados Unidos no puede hacer lujo de tener una economía paralizada por 30 a 60 días. Eso implica una incidencia muy grande en su tasa de crecimiento. De hecho, de seguir así, estamos a finales de marzo, estamos hablando de que si esta situación en Estados Unidos va más allá de mayo, cerca de junio, eso implicaría que la tasa de crecimiento para este año, yo pienso que sería ya negativa, o estaría muy cerca de ser negativa. Y eso implica miles y miles de millones de dólares de pérdida para Estados Unidos. Entonces, bueno, bajo esas premisas, Estados Unidos también se ve afectado, y al afectar su economía, se afecta también. ¿Qué se afecta? Si se afecta la economía, se afecta su capacidad de hacer política en el exterior, se afecta su capacidad militar. Porque tenemos que entender esto. Tenemos que entender que la política y el dinero van de la mano. O sea, un país tiene que crecer, y en la medida que crezca su economía, puede tener mayor campo de amplitud de acción en el exterior, así también como crecimiento de su aparato militar, que es lo que le permite tener realmente esa posición en el mundo. Pero
ya tenemos dos actores, tenemos China y tenemos Estados Unidos. El caso de la Unión, el caso de la Unión del Reino Unido, realmente pues no tiene un accionar muy impactante en la política en estos momentos internacional. Preferiría hablar de Rusia. En principio Rusia fue muy poco afectado, sin embargo, ya se está sintiendo realmente comienza a crecer la curva de infectación del virus en Rusia, y eso implica que Rusia comienza a tener problemas. Y hoy acaba de conversar Putin con Donald Trump para establecer medidas que les permitan a ellos, medidas conjuntas que les permitan a ellos sobrevivir a la crisis. Porque no simplemente cómo superar la crisis como país, la crisis sanitaria como país, sino cómo superar la crisis económica generada por esa crisis sanitaria en sus países, y luego cómo lograr que el equilibrio, el orden que existe en el mundo y el equilibrio de la economía del mundo no sea roto. ¿Por qué? Porque todo se necesita, y en eso también está China. Por eso es que yo creo, bueno, que esa hipótesis de que China lo hizo para apoderarse de las empresas occidentales, no creo. Realmente no creo que eso sea así. No puede ser así, porque ellos necesitan de los demás países para poder sobrevivir. Entonces, vamos a esto. ¿Cómo incide entonces cada uno de estos países? ¿Qué incidencia va teniendo en su política? En su política, bueno, que hay realmente un acercamiento. Hay una necesidad de subsistencia. Y en esa necesidad de subsistencia comienzan a colocarse en una mesa de ajedrez fichas. Por ejemplo, Rusia, Putin habla con Donald Trump. Mira, conversan ellos dos, ya conversaron, y abiertamente solo se conocen unas cosas de las que hablaron, otras no se van a conocer, pero de seguro trataron el caso de Venezuela. O sea, para Rusia es mucho más importante llegar a un acuerdo con Estados Unidos para superar esta crisis, para conjuntamente llegar a un acuerdo de políticas conjuntas que mantengan el equilibrio económico del mundo, que Venezuela. Entonces, fíjese cómo comienza a cambiar la política. Putin puede decir algo públicamente, pero internamente, bajo la mesa, en conversaciones privadas, de seguro ya arreglaron eso. Y en un tiempo, no sé si mediano, o yo creo que más pronto que antes, los resultados los van a ver. ¿Por qué? Porque ahí comienza, es donde la política comienza a jugar. O sea, ¿cómo llegamos a un acuerdo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Bueno, Trump le dice, podemos hacer esto y esto en el mundo, pero yo necesito que me dejes libre Venezuela. Entonces, Putin me imagino que preferirá tener mejores relaciones con Estados Unidos y no seguir una pelea con Estados Unidos por Venezuela. Algo que pasó con China. ¿Qué pasó? Que China, de un momento a otro, dejó de interesarle a Venezuela por muchas razones, pero más razones porque Estados Unidos es más importante para China que Venezuela, por supuesto. Sí, solamente un estado como Texas, simplemente un estado de la Unión como Texas puede consumir, consume mucho más de lo que puede consumir Venezuela. Entonces, ¿para dónde exporta los productos mayormente de China? Sí, eso es lo que estamos viendo. Sí, el virus, el COVID-19 va a generar una caída económica en el mundo y en todos los países, realmente. Y la discusión ahora y el próximo video que vamos a tratar es el tema. ¿Qué temas vamos a tratar en el próximo video? En el próximo video vamos a tratar es el siguiente tema: cómo el Estado-Nación y la democracia se enfrentan a esta nueva crisis, a este nuevo contexto social y económico. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video y seguimos conversando, seguimos ahondando respecto a estos temas, para que realmente pues podamos compartir la información y podamos seguir avanzando en los conocimientos. Recuerden que en el conocimiento y la comprensión del mundo va a estar nuestro accionar en función de mejorarlo a la vez. Buenas noches, compañeros.